Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el texto base que los hermanos me han encomendado y me han compartido, que está en el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Palabra de Dios. En su libro, El día que América dijo la verdad, los autores de este libro, James Patterson y Peter Kemp, ellos revelaron en sus investigaciones que el 91% de los estadounidenses mienten a diario. Las mentiras forman parte de nuestra vida relacional. Es un fenómeno universal. En momentos en que vemos que decir la verdad puede provocar, por ejemplo, peores resultados que mentir, a menudo nosotros mentimos. Para mentir hay que también tener una versión falsa de un hecho, como también de una idea. Por lo tanto, no se puede mentir por error ni inconscientemente. ¿Por qué miente la gente? Bueno, algunos mienten para protegerse. Cuando una persona anticipa un castigo por algo que ha hecho, puede mentir para evitar dicho castigo. La gente miente también por necesidad de aprobación. A veces la gente miente para llamar la atención de los demás y mienten porque quieren ser aceptados, por ejemplo, socialmente. La gente miente también para cubrir otra mentira. La gente miente para darse importancia. Hay personas que quieren destacar por encima de la normalidad o por encima también de otras personas y por lo tanto mienten para darse a ellos cierta importancia. Otros mienten también para halagar. La gente a veces miente para quedar bien con los demás. La gente miente por venganza. A veces la gente miente con la venganza como único motivo en sus vidas y en sus corazones. Mienten porque hay venganza. Quieren ellos vengarse de otras personas. Pero también hay gente que miente por piedad. La conocida mentira piadosa es la que ayuda a evitar una ofensa, y cualquiera que sea. Creo que en la investigación que hicieron estos dos autores, tal vez es verdad, el 91% de los estadounidenses mienten a diario. Sin embargo, a Dios no le gusta la mentira. Y permítanme dar un paso más allá. Dios odia la mentira. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Ahí se enumera 7 cosas que Dios odia. Y vale la pena señalar que 2 de ellas se refieren a la deshonestidad.
¿Por qué Dios se opone, hermanos, hermanas, tan firmemente a la mentira? ¿Por qué es tan destructiva la mentira? En el libro de Proverbios, el capítulo 25, versículo 18, se nos dice la palabra del Señor: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Dicho de otra manera, decir mentiras sobre los demás es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o dispararles con una flecha afilada. Decir mentiras tiene ese objetivo, sin importar de dónde vienen y de quién vienen. Sea una persona pobre, sea una persona poderosa, siempre la mentira viene a nosotros con ese daño para golpearnos, para herirnos y para que esas flechas disparadas nos dañen y nos lastimen. De esto podríamos concluir con seguridad que Dios odia el mentir de cualquier forma. Lo odia porque Dios es la fuente de toda verdad. El Señor Jesús utilizó esta misma palabra para describir su propio carácter. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6. Cuando el Señor Jesús escogió una palabra para describirse, hermanos, hermanas, a sí mismo, Él lo dijo: yo soy la verdad. En contraste dramático, Satanás es identificado como padre de mentira. Juan 8:44. Es tan claro como el día. Dios es verdad y Satanás es el padre de mentiras. Por lo tanto, cuando mentimos, tú y yo, nos comportamos más como los hijos del enemigo de nuestra alma, como hijos de Satanás, que como los hijos de Dios. Cuando mentimos nosotros, y al mentir ocultamos la verdad. Y en cierta forma es un ataque a la naturaleza del ser de Dios. ¿Estás mintiendo sobre algo o sobre alguien en este momento? ¿Tienes un currículum, por ejemplo, que no es honesto? ¿Encuentras que das informes exagerados de los que has hecho? ¿Estás mintiendo sobre alguien más para derribarlos y hacerte ver mejor a ti? Eso es mentir. Y Dios, hermanos, hermanas, abomina la mentira. La mentira es un asalto a Dios, es un ataque. Una forma en que la gente miente también, por ejemplo, es chismeando, como también murmurando. El murmurar o andar de chismoso o de chismosa es un arma poderosa, como también lo es destructora. Arruina los matrimonios, arruina las carreras, derroca a los gobiernos, destruye reputaciones, engendra sospechas, genera mucho dolor y mucha confusión, como mucho sufrimiento. Y si alguna vez has tenido a alguien murmurar de tu persona, diciendo mentiras también, entonces sabes lo doloroso que puede ser. Proverbios 20:19 también nos dice que el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua, dice Proverbios 20:19. Otra forma en que la gente miente, también como ya lo hemos mencionado, es a través de los halagos. Mientras que la murmuración es decir detrás de la espalda de una persona lo que nunca le diríamos a su cara, la adulación es lo contrario. La adulación está diciendo cosas en la cara de una persona que nunca diríamos a sus espaldas. Por eso, nuevamente, apeló a Proverbios capítulo 26, versículo 28. La lengua falsa atormenta al que lastima y la boca lisonjera hace resbalar. La lengua falsa aborrece al que atormenta. O sea, no lo quiere, no lo ama, no lo aprecia. Por eso miente, porque aborrece al que está atormentando con sus palabras. Las exageraciones, por ejemplo, también, hermanos, hermanas, es otra forma en que la gente miente. Contarán una historia y empezarán ellos a embellecerla un poco. Y cada vez que se cuenta la historia, se vuelve más dramática. Por supuesto, siempre ellos son los héroes de sus propias historias.
que muestran lo inteligente que eran o cómo entraron en una situación con las palabras correctas. Estiran un poco los hechos continuamente. Sin embargo, delante de Dios, esto también es una forma de mentir. Guardar silencio es otra forma de mentir. Cuando escuchamos algo sobre alguien más que tú y yo conocemos y que sabemos que de hecho lo que están diciendo no es cierto, pero permanecemos en silencio, es otra forma de mentir. Podrían estar golpeando a un amigo con mentiras y nosotros no defendemos a ese amigo, no decimos la verdad. Eso es calumnia por silencio, es complicidad por pasividad. El engaño, de una o de otra forma, es una parte regular de la vida de muchas personas en nuestro mundo de hoy. Mentiras y más mentiras, engañando a tanta gente, a tantas comunidades, a estados, a naciones. Siguen engañando a tanta gente. Sin embargo, para gran pena de la iglesia, también muchos cristianos seguimos rindiéndonos a la tentación de mentir o de promover esas mentiras a través de nuestras conversaciones. ¿Qué piensa Dios de todo esto? En Proverbios 6:19 se incluye ahí en la lista dos cosas que Dios odia: el falso testimonio que pronuncia mentiras. ¿Por qué aborrece Dios tanto la mentira? ¿Y por qué no solo abomina el mentir, sino también a los mentirosos? La Biblia nos proporciona muchas razones para poder nosotros entender por qué el alma de Jehová aborrece la mentira. Primero, Dios ama el hablar veraz y Dios ama a aquellos que dicen la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Proverbios 3, versículos del 3 al 4. Los labios mentirosos, dice el proverbista, son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12, 22. Mentir también revela una falta de piedad. El que habla verdad declara siempre justicia, mas el testigo mentiroso siempre va a engañar. Proverbios 12, 17. El justo aborrece a los mentirosos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son de su contentamiento. También vemos que mentir es una característica de una persona infiel. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso, nos dice Proverbios 14:5, siempre hablará mentiras. Engañar a las personas para obtener ayuda financiera es peor también que ser pobre. Fíjense, la adquisición de tesoros por una lengua mentirosa es un vapor fugaz. La búsqueda de la muerte, Proverbios 21:6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor un hombre pobre que un hombre mentiroso. Proverbios 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer siempre misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso en todo el sentido de la palabra. Los hipócritas son adictos, hermanos, a las mentiras. Efraín, dice Oseas 11:12, me rodea de mentiras y de la casa de Israel con engaño. Judá también es rebelde contra Dios, aún contra el santo que es fiel. A los mentirosos les encanta la conversación impura. Un malhechor escucha los labios inicuos. Un mentiroso presta atención a una lengua destructora. Proverbios 17:4. Mentir es una causa de oración sin respuesta, como vemos en Isaías 59,
pero vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados os han ocultado su rostro para que no oiga, porque tus manos están manchadas de sangre y tus dedos con iniquidad. Tus labios han hablado falsedad, tu lengua murmura maldad. Mentir a menudo acompaña también a otros pecados, según Oseas 4, versículos del 1 al 2. Pero también la palabra del Señor nos dice que los mentirosos van a perecer. Todos aquellos que dicen y hablan mentiras y aquellos que las promueven, según la palabra del Señor, van a perecer. Destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador, abomina Jehová. Salmo 5:6. Es una abominación ante los ojos de Dios aquel que habla mentira, aquel hombre o aquella mujer, aquel gobernante, aquel poderoso que habla mentiras y que pretende engañar a los demás. Esta clase de persona va a ser destruida por Dios, va a perecer porque va a engañar a mucha gente. Un falso testigo, dice Proverbios 19:9, un falso testigo no quedará impune, y el que diga mentiras perecerá. Nuevamente, Proverbios 19:9. Para los cobardes e incrédulos y abominables y asesinos y personas inmorales, hechiceros e idólatras, y como dice Apocalipsis 21:8, y todos los mentirosos, su parte estará en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Sin embargo, las personas verdaderas prevalecerán al final, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo 63:11. Y el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12:19. Por eso nos es importante entender que Dios aborrece, abomina, detesta, odia la mentira por los efectos que causa en la vida de las personas, por el terror, el pánico que vienen sobre la vida de muchas personas. Estas personas que promueven estas mentiras, algún día, no muy lejano, Dios va a tapar las bocas de todas estas personas. Van a perecer. La verdad va a salir tarde o que temprano. Toda persona que ha mentido dará cuenta al Todopoderoso del engaño que ha salido de sus bocas, y mejor dicho, del engaño que ha nacido en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Por eso hacemos bien nosotros en entender la postura divina con relación a la mentira. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, hermanas, nos habla a nosotros de hablar verdad cada uno a su prójimo. Muchos de nosotros mentimos para protegernos, mentimos por necesidad de aprobación de los demás, mentimos para cubrir otra mentira, mentimos para darnos importancia, mentimos para halagar a los demás, mentimos por venganza, mentimos por piedad. Es bueno señalar las mentiras en otras personas, pero también el juicio de Dios viene primeramente en la casa de Dios. Y hacemos bien nosotros en entender también lo que la Biblia dice con relación a las mentiras. Dios no las aprueba. Sean mentiras piadosas, delante de Dios son una abominación. Por eso, cuando los hombres mienten, mienten no porque han aprendido esto de Dios el Padre. Los que mienten,
Mienten porque han aprendido esto del padre de ellos, que no es Dios. Como dijo el Señor Jesús, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no lo son, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis las obras del diablo, y él es padre de mentira. Y desde el principio, Satanás ha mentido. Y esto nos lo dice el libro de Génesis, la forma sutil y perversa de engañar a Eva y a Adán, haciéndoles creer la mentira, que al comer de aquello que Dios les había prohibido, que al comer ellos de eso, iban a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Pero ustedes saben que cuando Eva comió y dio a su marido y sus ojos fueron abiertos, inmediatamente reconocieron que no eran igual a Dios. Y por primera vez, el ser humano creado de acuerdo a la voluntad de Dios sintió algo que jamás había sentido. Sintió vergüenza. Y en su vergüenza, al descubrir que estaban desnudos, buscaron la manera de cubrirse. ¿Por qué llegaron hasta ese momento? Es que creyeron en la mentira. Y de ahí viene la información para la iglesia de tener mucho cuidado con las mentiras, de creerlas y de promoverlas. Con esto en mente, en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 12, la historia y la muerte de este matrimonio de Ananías y de Zafira, hermanos, es importante por varias razones. Primero, ilustra la honestidad de Lucas como historiador. Lucas no escondió este hecho de la iglesia. Fue parte de su investigación. Lucas nos habla sobre la vida interior de la primera comunidad de creyentes allí en Jerusalén. No todo era romanticismo, no todo era rectitud. Un acto de engaño, un acto de mentira, un acto de falsedad interrumpió el progreso del pueblo de Dios. Lucas también enfatiza la realidad de la presencia del Espíritu Santo morando en la vida de la iglesia. Sí, es verdad, es una nueva comunidad. Sin embargo, vemos la realidad de la comunidad. Si el llamado del Señor es hacer nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo, creadas según Dios en toda justicia y santidad de la verdad. Pero aquí tenemos un acontecimiento desde el inicio de la iglesia, que Lucas, en su honestidad, nos habla de aquello que interrumpió el progreso de la iglesia. Ananías y Zafira, Zafira su esposa, como muchos otros miembros, nos dice Lucas, vendieron un terreno que ellos poseían. Este matrimonio retuvo parte del precio para su uso privado, como tenían todo el derecho de hacer. Y Ananías trajo el resto a los apóstoles para que lo utilicen para el beneficio de la comunidad, pero presentó una cantidad como el total del precio de venta recibido, lo cual era una mentira. Esta práctica engañosa es parte del comercio ordinario, como lo es también hoy en día. Es algo que la gente constantemente hace. Dice que lo vendieron en tanto, cuando es una mentira. Lo que buscan siempre es la ganancia. Pero entre los creyentes, entre los cristianos, entre los que hemos nacido de nuevo, debía siempre de prevalecer un nivel más alto de honradez. Ananías buscó ganar una reputación por una generosidad mayor que la que realmente había obtenido. Trató, hermanos, de engañar a la comunidad. En realidad, estaba tratando de engañar al Espíritu Santo, el que había creado la comunidad,
y que la mantenía también viva. Ellos tal vez habían prometido a dar todo el producto de la venta y luego cambiaron de opinión. Y tal vez, como nos dice Lucas, entregaron solo una parte. Para el apóstol Pedro, esto era una mentira, no a los hombres, sino era una mentira a Dios. Esto fue sugerido por nada menos que el adversario de Dios, que es Satanás mismo. Y fíjense cómo engañó a este matrimonio. Nadie había obligado a Ananías a vender su propiedad. No era un mandato establecido por los apóstoles, que los ricos tenían que, por obligación y por mandato, vender una de sus propiedades. No era mandamiento. Nadie los había obligado a vender su propiedad. La virtud de un acto como el de Bernabé era por pura generosidad espontánea. Bernabé lo hizo por pura generosidad, no por mandato. Él vio una necesidad y él quiso eliminar esa necesidad en la iglesia, en la comunidad nueva de creyentes que había nacido en el día de Pentecostés. Y por amor a la hermandad y sabiendo que él tenía propiedades para poder vender y traer el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles para eliminar las necesidades de los pobres, eso fue honorable. Fue visto como generosidad de parte de Bernabé, como también de parte de otros ricos que hicieron lo mismo, pero no lo hicieron por obligación, sino lo hicieron voluntariamente, por amor y por generosidad. Viene a nuestra mente cuando el apóstol Pablo habla de las ofrendas a la iglesia de Corinto, no por necesidad, sino por amor. Así debemos siempre nosotros de dar, menos por tristeza, sino siempre sea con un corazón agradecido. Los bienes recibidos de la congregación eran totalmente voluntarios, no eran por mandato. Ananías podía guardarlo, o sea, su propiedad, o podía venderlo. Y si lo vende, el dinero obtenido sería suyo para disponer y dar cualquier cantidad que él quisiese. Era de él para disponer. Pero el deseo de ganar una reputación más alta que la que uno merece nos mueve a ser tramposos. Y eso fue lo que sucedió con Ananías y Zafira, su esposa. En vez de ver la generosidad, fueron movidos ellos para ganar una reputación honorable, más alta de la que uno merece. Y cuando sus corazones fueron afectados por una falsa generosidad para obtener un mayor grado de reconocimiento, Satanás entró en el corazón de ellos sembrando la mentira, la deshonestidad y el engaño. Y ellos fueron movidos a ser tramposos. El ejemplo de generosidad de Bernabé no debió, hermanos, hermanas, de presionar a nadie o que aparentaran hacerlo. Si lo hacemos por presión o para aparentar, vamos a caer en la deshonestidad, vamos a caer en el engaño y vamos a caer en la mentira. Y eso no nos conviene en ningún momento que sea parte de nuestra vida, porque Dios abomina la lengua mentirosa. Dios detesta el engaño y la falsedad. Y no vamos a progresar jamás en la vida con nuestras mentiras. Tal vez lo haremos por una temporada, pero tarde o que temprano el pecado nos va a alcanzar y al final siempre va a prevalecer la verdad y la mentira va a ser descubierta por lo que es un camino de falsedad
y un camino de engaño. Por lo tanto, jamás de los jamases la iglesia se sienta presionada a mentir. Ni tú, hermano, ni tú, hermana, ni nadie más se sientan presionados por la generosidad de otros hermanos o de otras hermanas. El ejemplo de generosidad de Bernabé y de tantos otros en la iglesia no debe de presionar a nadie o de querer aparentar algo que nosotros no somos. Si lo hacemos por presión o lo hacemos para aparentar, vamos a caer en deshonestidad. Cuando el apóstol Pedro confronta a Ananías, el juicio que comienza primero en la casa de Dios cayó sobre la vida de Ananías. Fue un evidente acto de juicio de parte de Dios. No fue extraño que todos los que oyeron lo que había sucedido, no fue extraño que todos se hayan llenado de temor. 3 horas después, nos dice Lucas, viene Zafira, mujer de Ananías. Y el apóstol Pedro le preguntó si ellos habían vendido la heredad en la suma precisa que ellos habían entregado. Ella tuvo la oportunidad, ante la pregunta del apóstol Pedro, tuvo ella la oportunidad, hermanos, hermanas, de decir la verdad. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Defendió descaradamente, repitiendo la mentira de su esposo. Tuvo la oportunidad de decir la verdad, pero no lo hizo. Prefirió la mentira. Y le dice el apóstol Pedro, ¿por qué? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Dicho de otra manera, ¿hasta dónde pensabas llegar con esta mentira, probando la paciencia del Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo, o hasta dónde, mejor dicho, pensabas llegar con esta mentira? ¿Qué buscabas obtener? ¿Qué buscaban tú y tu marido al mentir? Pues deja decirte que no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y al instante cayó muerta y fue sacada y fue sepultada. Y nuevamente todos se llenaron de temor en la comunidad de creyentes, pues tenían razones para temblar y pensar que si no fuera por la gracia de Dios, esa persona muerta sería yo. Pero gracias a Dios, en su misericordia y en su amor para con muchos de los hermanos en esa comunidad, el temor que vino sobre ellos les invitó a poder hablar, creer y andar en la verdad y poder reconocer que como cristianos nadie se sale con la suya. Tarde o que temprano, la mentira nos va a alcanzar. Y como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, Dios no puede ser burlado. Sin embargo, así como el apóstol Pedro le dijo a Zafira, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? A veces uno también en sus mentiritas blancas, en sus mentiras por venganza, en sus mentiras para halagar, en sus mentiras para darse importancia, en sus mentiras para cubrir otra mentira, en las mentiras para aprobar nuestro carácter o nuestra persona, o mentir para protegernos, porque es mejor mentir que decir la verdad. Recuerda, Dios aborrece la mentira. ¿Qué entonces podemos nosotros aprender de esta narrativa? Esos fueron Ananías y Zafira. ¿Y nosotros qué? Qué fácil es mentir y qué fácil es creer en la mentira, autoengañándonos a nosotros mismos. Este matrimonio, hermanos, hermanas,
pertenecía a la iglesia, pertenecían a la iglesia. Sin embargo, ambos estuvieron de acuerdo en mentir. ¿Por qué? Se vieron presionados a aparentar ser algo que no eran. Se vieron presionados a aparentar ser algo que no eran. Quisieron ellos darse a conocer como muy generosos, muy dadivosos, pero Dios los juzgó y Dios sacó a flote el engaño de este matrimonio. ¿Serían las críticas de los demás? Pues entonces agradar a los hombres y no a Dios es lo más importante en la vida. Sin embargo, esto también es un error. Ellos pertenecían a la iglesia. Ellos convinieron en tentar al Espíritu Santo. Qué horrible que un matrimonio en la iglesia piense que esto está bien. Está como ahora. Muchos se están regresando a reunirse en los edificios y algunos pueden sentirse presionados a hacer lo que todos están haciendo y se sienten presionados. Sin embargo, nadie presionó a Ananías, nadie presionó a Zafira a vender una propiedad. Nadie está presionando a la iglesia, pero sí estamos llamando a la iglesia. Estos medios virtuales son temporales. Vendrá el momento en que como iglesia necesitamos que regresar a la comunión de los santos, a sentir el calor de la hermandad. Tardo que temprano, nadie está presionando, nadie lo está haciendo. Sin embargo, muchos estamos creyendo en dichas mentiras. Cuando uno se ve presionado a hacer algo que no nace de la generosidad y que no nace de todo corazón, hermano, siempre se va a caer en la hipocresía y siempre se cae en el engaño. Cuando nos vemos presionados y esto no nace de la generosidad y de todo corazón, créeme, vamos a caer en la hipocresía y vamos a caer en el engaño. Uno camina con la mentira, viendo hasta dónde puede llegar uno con su falsedad. Y como cristianos debemos entender que no vamos a llegar muy lejos. Dios, tarde o temprano, va a sacar a relucir el engaño de nuestro corazón. Pretende uno una gran generosidad y una gran espiritualidad, pero ¿sabes lo que sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. Qué triste. Pero también Ananías y Zafira como matrimonio, ellos también creyeron a la mentira, como si este camino falso les iba a dar el honor, el crédito, el reconocimiento que ellos carnalmente buscaban. Ellos le habían robado a Dios, le mintieron descaradamente. Sí, hermanos. ¿En tanto vendieron la propiedad, Zafira? Sí, en tanto. Mira qué bien. ¿Por qué conviniste con tu esposo? Mentir. No has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué creíste que las cosas iban a estar bien o mejor? ¿Por qué lo hicieron? He aquí los que acaban de enterrar a tu marido, los cuales también van a hacer lo mismo contigo. También nosotros necesitamos ver que no le estemos robando a nuestro Dios, creyendo también, hermanos, en las mentiras que hoy se están comunicando por todos los medios de comunicación. Tanta gente espantada. El temor ha venido a ser parte de la normalidad en muchos de nosotros. ¿Qué hacer? Por ejemplo, en el estado de California, en los Estados Unidos, donde se está prohibiendo el canto congregacional, donde se está prohibiendo la alabanza,
de aquello que el apóstol Pablo dice en Efesios 5:19, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, con cánticos e himnos espirituales. Nuestro fruto de labios, que honran y glorifican su nombre, en donde por medio del canto expresamos lo que hay dentro de nuestro corazón. La ley lo está impidiendo ya en el estado de California. Y muchos prefiriendo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Cuántos, creyendo las mentiras, no van a sucumbir a las órdenes gubernamentales? Ha llegado el momento que no sea por presión. Si es por presión, vamos a caer en el autoengaño y la hipocresía. Al contrario, que sea de todo corazón. Que no sea por necesidad, como dice el apóstol Pablo, por tristeza. No, no. Dios ama al dador alegre. Nuestra adoración es una en espíritu y en verdad, que nace de un corazón sincero, de un corazón que no se siente presionado, de un corazón que no necesita aparentar algo que no es, de alguien sincero que entiende que su lealtad es al reino de los cielos. Sí, estamos nosotros también para obedecer las leyes terrenales, pero mayores son las leyes de Dios. Y el gobierno no puede interferirse en las relaciones de la iglesia, ni la iglesia ha de interrumpir las relaciones del gobierno. Jesús lo dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios, que el gobierno hará lo que el gobierno hará y la iglesia dará al gobierno lo que ha sido llamada por Dios a hacer. Pero la iglesia es llamada a glorificar el nombre del Todopoderoso y le vamos a dar a César, sí, lo que es de César. Vamos a pagar nuestros tributos, nuestras taxes, vamos a obedecer a las leyes como buenos ciudadanos del reino de los cielos. Pero con relación a lo que a Dios le pertenece, César no puede dictar lo que vamos a hacer o decir, si hemos de cantar o no hemos de cantar. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen en esa moneda es de César, pero la imagen en nosotros es la imagen del Todopoderoso, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y porque es necesario que adoren. Estamos viviendo tiempos, sí, hermanos, peligrosos, pero tiempos en donde se nos da la oportunidad de tomar nosotros ejemplo de la iglesia del siglo primero, de poder honrar al Rey, de poder decir Jesús es Señor y dejar de creer en las mentiras que nuestros gobernantes quieren imponer en nosotros para estar atemorizados. Pero para que eso sea corregido y no recibido, tú y yo, hermano, debemos siempre hablar con la verdad. Tampoco podemos mentir los unos a los otros, sino hablar verdad, como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Y el bello ejemplo de Ananías y de Zafira. No podemos mentir, porque si lo hacemos, no mentimos a los hombres, mentimos a Dios. Como le dijo como dijo Dios al profeta Samuel, me han desechado, no Samuel. A ti no te han desechado. Ellos quieren rey. Me han desechado a mí. A mí me han desechado. Por lo tanto, cuando uno miente, no miente a los hombres, sino miente a Dios. Y el peligro en mentir en relación con la pareja, como dijo el apóstol Pedro, ¿por qué convinisteis en tu corazón tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué usas las mentiras? Es que el gobierno dijo, no es que el gobierno dice, es que la ley esto.
¿Por qué vas a permitirlo? Estas personas que anuncian falsedades y engaños, no te están mintiendo a ti, le están mintiendo a Dios. Y como dijo el proverbista, Dios los aborrece. ¿Por qué los aborrece? Porque hablan falsedad de engaño. Y Dios los va a juzgar. Y Dios va a tapar sus bocas, como también acabamos de ver lo que dice también el proverbista. Mentir es una característica de una persona infiel. Necesitamos nosotros, como iglesia, como hermano, como hermana, como joven, como jovencita, no podemos dejar de pensar en nuestros hijos. El temor, la confusión, la incertidumbre en ellos. Ante tanto mensaje que reciben por todos los medios de comunicación. Despiértate tú que duermes, diría el apóstol Pablo a la iglesia del siglo XXI. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y el mensaje, enterremos la mentira. Hay que sepultarla. No le des vida. No le des vida. Hay que enterrarla. Hay que sepultarla. Y hay que darle vida y valor y reconocimiento a la verdad. Y hay que publicarla. Y como dijo el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, que nuestra vela, hermanos, no esté debajo de la mesa. No es el momento de ponerla debajo de la mesa. Es el momento de ponerla encima de la mesa para que alumbre a todos los hombres. Y si van a cuestionar y van a demandar razón, que nosotros hemos siempre y en todo momento dar razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Vamos a hablar porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hay que enterrar la mentira. Primeramente, hermanos, las mentiras que salen de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos preguntan, necesitamos hablar siempre con la verdad. Si hemos de hacer cualquier tipo de trabajo, hacerlo siempre con la verdad. Comunicar siempre la verdad para poder detectar la verdad cuando nosotros la escuchamos y renunciar a ella y enterrarla y proteger a los nuestros de que en medio de tanta confusión y de tanto mensaje, la iglesia se eleva mucho más de por encima de todo eso y anuncia el mensaje de Cristo Jesús. Nosotros podemos más que ellos porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. No escondas tu luz. Que Dios te dé la sabiduría, el temor, el amor, la pasión y el poder para poder en todo momento defender la verdad, hablar en nombre de la verdad y vivir bajo la verdad en todo momento. Y gracias a Dios que nos ha permitido vivir en estos tiempos. Sí son peligrosos, pero el apóstol Pablo nos diría, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. No tengas temor, oh hombre de Dios, pelear la buena batalla de la fe. Por eso, hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, hay que enterrar la mentira. No hay que promoverla. No hay que creer en la mentira. Hay que rechazarla y hay que creer en la verdad. Tenemos 66 libros y cada uno de ellos es inspirado por Dios. Tiene el soplo divino para poder hablar la verdad. No estamos sin palabra. Tenemos palabra de Dios. Y quiero terminar con esto, que considero es una verdad, pero también algo sumamente importante. Nadie se sienta presionado, así como se sintieron presionados Ananías y Zafira, a pretender algo que no eran.
La generosidad de otros es la generosidad de ellos, pero es una generosidad de corazón. Y así contigo, que sea de todo tu corazón. Si vas a reunirte en la congregación local en donde tú asistes, no sea por presión, para quedar bien, para que digan, oh, qué valiente. No, porque Dios va a descubrir lo que hay en nuestro corazón. Si vamos a estar como se dice, al 100. Y vamos a estar allí en espíritu, en alma y en cuerpo. Porque cuando hacemos y estamos y hablamos, no lo hacemos únicamente delante de los hombres. Lo hacemos delante del Todopoderoso. Lo hacemos delante de Dios. Y de allí debe de ser la motivación para nosotros de siempre ser sinceros, ser verdaderos, ser íntegros, ser honestos, ser justos, porque eso es lo que hacemos y eso es lo que somos, según el nuevo hombre, creado según Dios y toda justicia y santidad de la verdad. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te sostenga siempre en el hueco de su mano. Y nunca olvidemos, hermanos, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si el que está en el mundo predica sus mentiras, anuncia sus falsedades, nosotros, los hijos de luz, siempre vamos a hablar con la verdad. Dios te bendiga y Dios les guarde a cada uno de ustedes. Y gracias por la oportunidad.